Bueno, empezamos. Muy buenos días a todos. El jueves pasado no estaba, tuve que salir de viaje y por eso no hubo clase. Pero bueno, ya estamos aquí listos de regreso. Vamos a hablar hoy de algo que es bien importante, que es esta parte en donde vas a descubrir que vivimos ausentes de nosotros mismos. Somos los grandes ausentes de nuestra propia vida. Es decir, ahorita voy a explicar por qué y a qué me refiero, ¿no? Normalmente nosotros vivimos perdidos en pensamientos. Siempre estamos perdidos en pensamientos. El vivir ausentes quiere decir que no estamos presentes, sino ausentes. Esta parte de estar presentes ya la has escuchado muchas veces, ¿no? La importancia de estar presente, la importancia del presente. En el presente sufrimos menos. En el presente la vida es mucho mejor. Vivimos normalmente perdidos en el pasado o en el futuro. Y el problema de esto es que nuestra mente no está entrenada. Y ese es el gran problema. Tenemos que entrenar a la mente, porque si no vamos a vivir siempre perdidos, ausentes de nosotros mismos, dispersos, es otra palabra que me gusta usar. Cuando estás disperso, no tienes fuerza, no tienes poder, porque la dispersión es como, imagínate un foco que emite luz, pero la luz es dispersa. ¿Qué pasa cuando la luz la concentras en un punto? ¿Sí? Este es el efecto de rayo láser, se vuelve mucho más fuerte y mucho más poderoso. Entonces tenemos que hacer eso con la mente. La mente está dispersa casi todo el tiempo y tenemos que entrenar a la mente para que no esté dispersa y sea como este rayo láser. La mente entrenada se concentra y el estar presente quiere decir el estar como el rayo láser. En el presente tenemos mucho poder. En el presente podemos resolver muchas cosas y en el presente podemos evitar gran parte del sufrimiento. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Si la mente está dispersa y estamos ausentes de nosotros mismos, lo que tenemos que hacer es, además de entrenar a la mente, o más bien el entrenamiento de la mente, empieza con un proceso que se llama proceso de autoobservación. Tenemos que estarnos autoobservando y esta es una práctica que tenemos que hacer todos y que nos va a servir para poder estar presentes y sobre todo para poder disminuir el diálogo, el ruido mental. Este ruido mental del que ya hemos hablado muchas veces, que se dispara justamente porque la mente no está entrenada y estamos ausentes y no presentes. Cuando estamos ausentes, vivimos perdidos en esta voz que está, el ego que ya he mencionado muchas veces, que es una voz que suena como mi voz y que está dentro de mi cabeza. Acuérdate que el ego es muy astuto y el ego nos ha convencido de que somos nosotros esa misma voz, pero no somos nosotros. Esa voz que está en tu cabeza es el ego. Suena como tu voz. Entonces, como suena como mi voz y me habla en primera persona, parece que soy yo el que está pensando. Pero el que entrena a la mente y el que ha practicado el proceso de autoobservación descubre que esa voz que está en su cabeza no es él. Es decir, esta voz que está en mi cabeza no soy yo. ¿Quién soy yo entonces si yo no soy esa voz que está en mi cabeza? Yo soy el que escucha esa voz que está en mi cabeza. Y entonces aquí viene un proceso de desidentificación. En el momento en que yo descubro que esa voz que está en mi cabeza diciéndome qué va a pasar porque ya empezó la guerra y entonces la economía se va a desplomar y entonces esta voz que está en mi cabeza que me empieza a hablar de un futuro y de probables escenarios catastróficos, no soy yo. Yo soy el que escucha esa voz y yo soy el que decide hacerle caso o no, o creer que soy yo esa voz o creer que no soy yo, sino yo soy el que la escucho. Este proceso de desidentificación
es como hacerme un paso hacia atrás y observar, yo no soy esta voz. Acuérdate que la identificación es este proceso en donde perdemos la distancia crítica entre aquello que escuchamos u observamos y nosotros. Nos convertimos en ese objeto de apego. Si nos hacemos un paso hacia atrás, vamos a poder observar que yo soy el observador o que yo soy el que escucha y que esa voz es simplemente pensamientos que están brincando dentro de mi mente, como si fuera una fuente. Ya he dado esta analogía de la fuente. El ego, la voz que está en mi cabeza, que suena como mi voz, es una fuente que está constantemente echando pensamientos, constantemente, es su naturaleza. La naturaleza de la mente es pensar. Entonces, la naturaleza de la mente es pensar, pero yo lo que tengo que hacer es sacar la cabeza del chorro de agua de la fuente, lo que vivimos con la cabeza metida en la fuente, perdiendo toda perspectiva. Y nos perdemos ahí, en ese chorro de agua, en esa fuente, en este flujo de pensamientos, un pensamiento tras otro, que me lleva uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que instaurar este yo observante, el autoobservador, que es el efecto de sacar la cabeza del chorro de agua y observar que ahí hay una fuente que está sacando pensamientos. Pero entonces me empiezo a desidentificar de esto. Todos estos pensamientos, todo lo que escucho en mi cabeza, acuérdate que es esta voz, es el ego. ¿Y cuál es la misión del ego? La misión del ego es llevarme al pasado o al futuro. Entonces, normalmente esto que escucho en mi cabeza, que me hace estar ausente de mí mismo, es una voz que me está diciendo cosas del pasado o del futuro. Me lleva al pasado porque la misión del ego es sacarme del presente y quitarme la paz. Cuando voy al pasado y estoy escuchando estos pensamientos y me identifico con ellos y les hago caso y los entretengo, entonces el pasado es el resentimiento y cuando me hicieron y cuando me hiciste y hubiera hecho diferente, no hubiera hecho esto, ¿no? Todos los hubieras, todo esto del pasado que no hace más que hacerme sufrir y traer a mi mente algo que ya ni siquiera está ahí, ¿no? Me saca del presente. También esta voz me puede llevar al futuro. Es una estrategia también para sacarme del presente. Y cuando esta voz me lleva al futuro, lo que hace es plantearme escenarios catastróficos, ¿no? Y acuérdate que el 99% de lo que te dice esta voz que está en tu cabeza no sucede. Entonces, me lleva y me plantea escenarios del futuro catastróficos. Y además los reproduce en forma de fantasías y hace la voz de cómo va a pasar esto y qué va a pasar si pasa y todo esto, ¿no? Entonces, vivimos totalmente ausentes y lo que podemos descubrir en este proceso de desidentificación de la mente es que lo único que nos afecta en realidad son nuestros pensamientos, ¿sí? El pensamiento en realidad, cuando ya entiendes que nosotros somos energía, que todo es energía, que el cuerpo es energía, el pensamiento existe físicamente como energía. Se llaman formas pensamiento. Y todo lo que estamos pensando, que es una forma pensamiento, es una forma muy sutil, pero es una forma. Al final, la energía tiene aunque en una frecuencia muy, muy rápida, pero el pensamiento tiene forma. El pensamiento tiene forma. Y entonces cuando yo estoy pensando en algo, esta forma atrae más formas de la misma índole, ¿sí? Cuando yo empiezo con pensamientos negativos, esos pensamientos negativos atraen más pensamientos negativos. Entramos un poco a la parte de la ley de atracción, ¿no? De que algo de cierta frecuencia atrae algo de la misma frecuencia. Entonces, a medida que nos vamos perdiendo en más pensamientos negativos, vamos atrayendo más pensamientos negativos y esa fuente que está ahí echando pensamientos se empieza a oscurecer, ¿no? Literalmente. Y la verdad es que vivir perdidos en los pensamientos es una locura. Esto también se puede decir de esta manera. Vivimos a merced de nuestros pensamientos o a merced del ego, ¿sí? La mente se puede entrenar para que en vez de vivir a merced de nuestros pensamientos, nuestra mente quede a nuestro servicio. Una mente entrenada, una mente que ya instauró al yo observante, una mente que ya se desidentificó de los pensamientos y se hizo este paso hacia atrás
y ya observa la fuente en vez de tener la cabeza metida en el agua. Es una mente que ya tiene el ego a su servicio. Esta voz que está en mi cabeza está a mi servicio y ya no estoy yo a merced de esa voz. Hay una diferencia abismal en esto, ¿sí? O estoy a merced de mi mente que está apoderada por el ego, o mi mente está a mi servicio. ¿Por qué? Porque la mente es muy creativa, necesitamos la mente para estar en este mundo, en el mundo de la forma. Pero la mente solo es creativa cuando está a mi servicio. Cuando yo estoy a su merced, entonces la mente no es creativa, es destructiva. La mente creativa es la mente presente, ¿sí? Nunca has estado en este proceso en donde estás haciendo algo que te apasiona y de repente pierdes la noción del tiempo y estás presente, estás súper creativo, estás muy conectado, ¿no? Esto nos ha pasado periódicamente, pero nosotros podemos entrenar a la mente para que la mayor parte del tiempo estemos así, presentes. Con el yo observante se llama instaurar el yo observante para estar presente. El yo observante es este que observa y que distingue y que ve que lo único que nos afecta son nuestros pensamientos. Entonces, la mente entrenada lo que hace es observa, el yo observante es esta parte que tengo la capacidad de observar esta fuente, de observar estos pensamientos que salen y no perderme en ellos. ¿Cómo funciona la mente entrenada? Es un ejemplo que ya he puesto antes. Nosotros estamos en un lugar, en un centro comercial, y de repente pasa una persona vestida de forma muy extraña. Y entonces sale de la fuente, sale de la mente, brinca este pensamiento que dice, ¿ya viste cómo está vestida esta persona? Ese es el momento en donde la mente entrenada suelta ese pensamiento. Y como una burbuja de jabón, ¡pum!, se rompe y regresa al centro, al presente. La mente entrenada, de hecho, ni siquiera deja que se llegue a formar. ¿Ya viste cómo es? Antes de que termine la frase, la mente entrenada regresa al centro. ¿Y cuál es la importancia de esto? Regreso al centro y en el centro estoy en paz. Porque lo que normalmente sucede es, sale el pensamiento y dice, ¿ya viste cómo está vestida esta persona? Y entonces metemos ahí la cabeza a la fuente, nos perdemos y de ahí viene el siguiente pensamiento que es, no puede ser. ¿Cómo está vestida así en el centro comercial? Y aquí hay niños. Es que si la viera mi abuelita, la mata. Ay, mi abuelita, no le hablé a mi abuelita. Va a estar furiosa, le quedé hablar ahí en la noche. Híjole, se me olvidó. Me va a regañar. Y ya estás en otra historia de la abuelita y ya te sientes mal. O sea, al perderte en estos pensamientos, te vas perdiendo en una historia tras otra y va cambiando, pero al final te va llevando a lugares de, híjole, hubiera, mejor no sí, hubiera. Mejor sí, Janetita linda, si no estoy... Pueden silenciar sus micrófonos. Hubiera hecho esto, no hubiera hecho esto, ¿sí? Entonces me pierdo en estos trenes de pensamientos. Y sufro. Estamos constantemente, cuando estamos ausentes y cuando estamos perdidos en esta corriente de pensamientos, hay sufrimiento, ¿sí? Y todo parte de una mente que no está entrenada, en donde se dispara un pensamiento que no tiene ninguna importancia de una persona que va vestida de cierta forma y acabo pensando en la abuelita y me acabo sintiendo culpable y luego de ahí me voy a otra historia y entonces vivimos perdidos literalmente, ausentes de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, es muy importante estar instaurando el yo observante, ¿sí? Esta es una práctica que hay que hacer. ¿Cómo funciona? ¿Cómo haces esta práctica? El primer paso es decir, yo no soy esta voz que está en mi cabeza, que suena como mi voz, pero no soy yo. ¿Y cómo puedes saber que tú no eres esta voz? Porque la estás escuchando. Hay una relación sujeto-objeto, si no, el ojo no se puede ver a sí mismo, ¿sí? Si yo estoy escuchando una voz en mi cabeza, quiere decir que yo soy el que la está escuchando. Y entonces puedo empezar a descubrir que esa voz que está en mi cabeza no soy yo soy el que la escucha. Esto mismo es lo que hacemos con el ejercicio de las emociones. Cuando hay una emoción, cuando hay ira, por ejemplo, hay enojo,
Yo puedo identificarme con el enojo y decir estoy enojado, o puedo hacerme un paso hacia atrás, instaurar el yo observante, ¿sí? Que también se llama testigo. Ahorita les voy a explicar por qué. El yo observante es un testigo de lo que está sucediendo. El yo observante tiene la capacidad de decir, aquí hay enojo, estoy sintiendo enojo, que es muy diferente a decir estoy enojado. Cuando digo estoy enojado, ya me identifiqué, ya justifiqué, voy a sufrir y voy a perderme en todos estos pensamientos que van a justificar mi enojo y que además me van a hacer actuar de cierta forma en cuanto a ese personaje que estoy creando, que es el personaje enojado. La mente entrenada tiene la capacidad de hacerse un paso hacia atrás y de observar el enojo, y en vez de decir estoy enojado, porque decir estoy enojado me identifica con la emoción y me convierto en ese personaje que está enojado. Y ahora voy a justificar mi enojo y voy a demostrar que tengo razón. Entonces empiezo a actuar de cierta forma. Pero la mente entrenada observa, se hace para atrás, adquiere este proceso de autoobservación, se crea la mente testigo y puede decir estoy sintiendo enojo. Y eso es muy diferente. Cuando yo digo estoy sintiendo enojo, a diferencia de decir estoy enojado, es como si me hiciera un paso para atrás y viera el enojo y pudiera decir, no nada más decir, cuando ya está entrenada la mente, tú vas a experimentar y vas a sentir, yo no soy el enojo, simplemente yo soy el que lo está experimentando, yo soy este testigo, este observador, estoy sintiendo enojo. Cuando hago esto, el enojo fluye y se va. Cuando no hago eso, el enojo se queda y persiste, ¿sí? Porque lo hago mío, lo justifico y además me convierto en el personaje que lo tiene que justificar, porque ya lo hice mío. Pero cuando yo digo no, yo soy el que observa y estoy observando que siento enojo, y al observarlo y hacerme un paso hacia atrás, ese enojo empieza a fluir y se empieza a transformar. Esta es toda la técnica del método de las 3 puertas, ¿no? Para poder trabajar con las emociones. Entonces, la importancia de entrenar a la mente para no estar a merced de la mente, ¿sí? Porque esta voz que está en mi cabeza, que me convenció de que yo soy, parece que estoy pensando demasiado, pero no estoy pensando demasiado, estoy identificado con la mente, estoy identificado con esta voz y no sé que tengo la capacidad de poderme autoobservar y separar de esa voz, porque también cuando yo me empiezo a separar de esa voz y la empiezo a observar, también empieza a perder fuerza. Es decir, volviendo a la analogía de la fuente, la mente es la que está aventando pensamientos constantemente. Si yo meto la cabeza a la fuente, me identifico con eso, la fuente adquiere más fuerza y empieza a echar más agua. Si yo me salgo, saco la cabeza del agua, es decir, me autoobservo y observo que esa fuente que avienta pensamientos no soy yo y la observo a cierta distancia, esa fuente empieza a perder fuerza y empieza a echar menos agua. Cuando es un proceso de desidentificación de la mente, que es realmente la definición de el iluminado, ¿sí? Se puede definir también como aquel que ha logrado desidentificarse de su propia mente y que puede estar en un proceso sin esfuerzo, estar presente. Sin esfuerzo. Esto es bien importante porque si tú ahorita intentas estar presente sin que la mente te lleve al pasado o al futuro, a historias que no nos sirven para nada, va a parecer que estás haciendo un esfuerzo y parece que eso no es natural. Pero curiosamente, cuando ya entrenas a la mente lo suficiente, cuando ya llevas mucho tiempo entrenando esto que se le estoy diciendo, esto se invierte. Y entonces llega un momento en donde te das cuenta que el silencio es lo natural y lo que no era natural era el ruido. Y cuando ese proceso, cuando eso se llega a invertir en tu práctica, das un salto evolutivo de conciencia monumental, porque es un momento en donde ahora me cuesta menos trabajo estar presente, ya no lo hago con esfuerzo, simplemente caigo en este espacio, en este centro, en donde puedo estar una buena parte del día sin pensamientos, o los puedo observar y cuando sale un pensamiento, simplemente dejo que se disipe y se pierde y regreso al centro, pero ya no lo hago con esfuerzo. Con la práctica esto se vuelve natural.
Y cuando se vuelve natural te das cuenta que la locura era vivir en ese ruido mental. No nos damos cuenta de la locura que es vivir en este diálogo interno, porque siempre hemos vivido así. Acuérdate que yo pongo este ejemplo de no nos damos cuenta. Les voy a platicar una experiencia que yo tuve, como cuando experimenté por primera vez el silencio mental, este desapego, esta desidentificación de la mente, después de mucho tiempo de entrenamiento, obviamente. ¿Alguna vez has estado en un lugar, en una casa, en algún lugar en donde afuera, en el jardín o afuera, había un motor prendido, no sé, una podadora de pasto, un aire acondicionado, lo que sea? Pero no te habías dado cuenta que estaba prendido hasta que se apagó. Ese ruido que está afuera, una podadora, una máquina, lo que sea, que cuando se apaga, sientes como una sensación de, como de descanso, y te das cuenta que había un ruido bastante fuerte allá afuera y como que descansas, ¿no? Y sí, con este silencio. No te habías dado cuenta que estaba ese ruido, porque estaba desde que llegaste, había estado todo el tiempo, pero cuando se apaga te das cuenta que estaba ahí. Y hay una sensación de alivio, de silencio, de paz, de descanso. A mí esto me sucedió la primera vez que me pasó con la mente, ¿no? Tuve una experiencia en donde de repente se apagó el ruido mental. Y como la mente esa fuente dejó de echar agua, quedó en total silencio. Y tuve esta experiencia de, wow, como de descanso, como de alivio. Y ahí es donde me di cuenta que vivimos con ese ruido constante, pero estamos acostumbrados a vivir con él. Por eso es que ni siquiera sabemos no lo detectamos, porque siempre ha estado ahí. Pero cuando empiezas a tener estas experiencias, empiezas a darte cuenta que es muy ruidoso y que no hay nada más sabroso que experimentar ese silencio cuando eso se apaga, ¿sí? La mente en silencio. Y la mente en silencio se vuelve muy creativa. Pero la mente que está en silencio es una mente que ha entrenado. Hay que entrenar a la mente porque estamos entrenados totalmente al revés. Estamos entrenados a vivir perdidos en el ruido mental. Entonces hay que hacer ejercicios de entrenamiento. Mindfulness es una práctica. Mindfulness, la puedes buscar en Google. Hay muchas clases de mindfulness. Es una práctica que te ayuda justamente a soltar todo este ruido y a poder estar en el presente, ¿no? Pero tienes que buscar una práctica que te ayude a desidentificarte de la mente, a instaurar este yo observante. Entonces, es que estar a merced de la mente verdaderamente, o sea, tú vas a una junta y la junta se desarrolla y pasan ciertas cosas y sales de la junta y dices, chin, le hubiera dicho que no estoy de acuerdo a unos de los cuates que estaban ahí en la junta. ¿Cómo no le dije? Y te subes al coche y empieza esto de el hubiera, que es terrible, ¿no? Y entonces el ego empieza a fantasear, ¿sí? ¿Te ha pasado? Entonces recrea la escena, el escenario de la junta como si la pudieras volver a vivir. Y te hace esta fantasía, me hago esta fantasía de diciéndole a ese cuate lo que le hubiera querido haber dicho, y luego el ego juega la voz de lo que me hubiera respondido, y entonces me empiezo a perder esta fantasía de intentarlo hacer, aunque sea en fantasía, ¿no? De decirle lo que no le pude decir en la junta física, ¿no? Y ahí me pierdo, ahí voy manejando perdido, en automático. Entonces vamos ausentes y luego de ahí eso me lleva a ¿qué va a pasar ahora que no le dije esto? Entonces el negocio no va a salir, y entonces andamos ahí perdidos con escenarios catastróficos, porque el ego, cuando se proyecta hacia el futuro, me plantea en los peores escenarios, ¿no? Entonces hay que buscar hacer esta práctica. Además, el autoobservarse, el instaurar el yo observante, me ayuda en mi toma de decisiones. Tomamos decisiones normalmente ausentes de nosotros mismos, o tomamos decisiones
de forma equivocada. Les voy a explicar parte, es un tema muy largo, muy extenso, esto de la toma de decisiones, cómo funciona. Nosotros tenemos en nuestro sistema 3 centros de comando, vamos a llamarlos así, así los llamaba un amigo mío, un maestro, Alfonso. 3 centros de comando que pueden tomar decisiones. La toma de decisiones es muy importante y tenemos que entender que en mi sistema tengo 3 centros que pueden tomar decisiones. Uno de ellos es el centro intelectual, otro de ellos es el centro emocional y otro de ellos es el centro sexual. ¿Ok? Las decisiones siempre se tienen que tomar con el centro intelectual. Pero casi siempre las decisiones las tomamos con el centro emocional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el centro emocional tiene más energía que el centro intelectual. Estamos hablando ya de una cosa física. En otras palabras, el centro emocional puede usurpar las funciones del centro intelectual. Te voy a poner un ejemplo. Muy sencillo, pero imagínate hasta dónde podemos llegar con esto de tomar decisiones con el centro emocional. Llego a Liverpool y me encuentro con el nuevo iPhone que vale 30,000 pesos y se dispara el centro emocional y dice, yo quiero ese teléfono. Y entonces el centro emocional empieza a desear querer ese teléfono y de repente veo que no me alcanza, pero yo quiero tener ese teléfono y de repente veo que está la promoción a 72 meses sin intereses. Y entonces saco la tarjeta de crédito y compro el teléfono a 72 meses sin intereses. El centro emocional tomó la decisión, estaba desbordando al centro intelectual. Entonces llego a mi casa con el nuevo iPhone, habiendo firmado ya 72 meses sin intereses, y el centro emocional empieza a bajar. Empieza a perder esta energía que se disparó cuando vio la promoción, que se disparó. ¿Y qué pasa cuando el emocional empieza a bajar, empieza a disminuir? El intelectual empieza a sacar la cabeza. Acuérdate que el emocional lo desborda, el emocional usurpa las funciones del intelectual. Cuando el emocional empieza a bajar, el intelectual empieza a salir. Y entonces, ya que saca la cabecita del agua, el intelectual dice, ¿qué hice? ¡Qué tontería! ¿No? ¿Cómo voy a estar pagando 2,000 pesos durante cuántos meses? Entonces entra el intelectual, que es el que hubiera tomado esa decisión de no comprar eso, porque no le conviene a mi economía o por lo que sea, ¿no? Es un ejemplo muy trivial, muy simple, pero quiero que observes cómo vamos tomando decisiones con el centro emocional que usurpa las funciones del intelectual. Entonces, yo tengo que dejar que el emocional se calme, se disipe, pierda su energía y después tomar una decisión. Ya no te cuento cuando estoy con el centro emocional a tope y entonces llega alguien y me tira un vaso de agua sin querer y estallo, ¿no? Había una campaña hace muchos años de decir cuenta hasta 10 antes de tomar una decisión, ¿no? Y esto era nada más, justamente el que hizo esta campaña entendía que contar hasta 10 le daba chance al emocional de perder su fuerza, porque el emocional, cuando está totalmente usurpando las funciones del intelectual, cuando el intelectual está totalmente abajo del agua, con el emocional podemos dar un golpe, podemos decir cosas que después el intelectual dice, no hubiera dicho eso, ¿sí? Entonces hay que esperar a que nunca tomes decisiones cuando el centro emocional está desbordado. Te aseguro que vas a hacer una mala decisión y después
Ya que el emocional pierda fuerza, tu centro intelectual te lo va a decir. Te va a decir, ¿qué hice? ¿Qué mala decisión tomé? ¿Qué mal le contesté a esta persona? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay que tomar todas las decisiones con el centro intelectual. El entrenamiento de la mente me ayuda justamente, viene al caso con lo que estamos diciendo antes, porque una mente entrenada es una mente que ya instauró al yo observante y que cuando ve la promoción del iPhone a 72 meses sin intereses no le hace nada. El yo observante no permite que el emocional se dispare y desborde al intelectual. El yo observante me da ese poder. Ahora hablé de 3 centros de comando: el intelectual, el emocional y el sexual. Y les expliqué que el emocional usurpa las funciones del intelectual, es decir, el emocional desborda al intelectual. Y el sexual desborda a los otros 2. El centro sexual usurpa las funciones del centro emocional y del centro intelectual. Tiene todavía mucha más fuerza. Y entonces las decisiones que tomamos con el centro sexual son todavía peores que las que tomamos con el centro emocional. No son igual de malas, no son buenas decisiones. Cuando el centro sexual está desbordado, el intelectual, el emocional y todos están abajo del agua y tomamos decisiones. Ese ya es otro tema, ¿no? Pero quiero que sepas que son 3 centros de comando y que uno tiene más energía y más fuerza que otro, pero el que tiene que tomar las decisiones es el intelectual, que es el que menos energía tiene, a menos que haya entrenado a la mente y esté instaurado el yo observante, ¿no? Entonces esto te va a ayudar mucho en la toma de decisiones. Y al final te vas a dar cuenta que en esta práctica, cuando instauro al yo observante, cuando me estoy observando y estoy presente, puedo ver que lo único que me afectaba eran mis pensamientos y que si ya logro sacar la cabeza de esa fuente, observar que se va a formar un pensamiento y no dejar que se forme y regresar al centro, el pensamiento se pierde. Esta práctica la puedes hacer con cada vez que venga un pensamiento, con tu misma mente, cuestiona ese pensamiento y di, ¿quién sería yo sin este pensamiento? Entonces llega una señora muy alterada porque en la mañana se peleó con el esposo y el esposo le dijo que ella no valía para nada. Entonces la señora está súper alterada y me está diciendo, es que mi esposo me dijo que yo no valgo nada, y es que no puede ser, y entonces empieza a ir perdida en pensamientos. Entonces la pregunta es, yo le pregunto, ¿quién serías tú? A ver, detente. Para instalar el yo observante me tengo que detener. Y le pregunto, ¿quién serías tú sin ese pensamiento? De mi esposo me dijo que no valía para nada. Pero detente y piensa, ¿quién serías tú sin ese pensamiento? Y observa que hay un espacio en donde sale una lucecita, en donde puedo percibir que ahí está la paz, en la ausencia del pensamiento. ¿Quién sería yo sin ese pensamiento? Pues estaría en paz. Ok. Es muy bueno que lo descubras y que te des cuenta que entrenar a la mente no cambia el hecho de que el esposo me haya dicho en la mañana que no valgo nada. No va a cambiar la realidad ni lo que sucedió. Pero sí va a cambiar mi forma de relacionarme con todo lo que sucede. Y entonces, una mente que ya está entrenada y está a mi servicio puede tomar decisiones para, no estoy diciendo que no abordes la situación de el esposo te dijo en la mañana, pues tienes que platicar con el esposo y arreglar las cosas y todo, pero la vas a arreglar mejor con una mente entrenada en donde tu toma de decisiones va a ser muy buena con el intelectual. Esa persona que está perdida en esos pensamientos, con el centro emocional desbordado, va a regresar a su casa y va a ser un desastre con el esposo. Y así vivimos, ausentes, tomando malas decisiones con el centro emocional. Entonces hay que detenerme, autoobservarme. Necesito entrenar a la mente, instaurar el yo observante, ¿sí? Y entonces, ¿quién sería yo sin este pensamiento? Todo es un pensamiento con el que me identifico. O sea, yo ahorita puedo decir, tengo prisa, ya me tengo que desconectar. Tengo prisa. Cuando observas, a todos nos pasa, ¿no? Tengo prisa. Haz esta investigación. Se llama autoindagación. Es un proceso del
de poder instalar al yo observante, un proceso de autoindagación. ¿Quién tiene prisa? Búscalo, haz este ejercicio y trata de encontrar a esa parte de ti que tiene prisa. Cuando haces esto vas a descubrir algo muy interesante. Tengo prisa es nada más pensamiento. La mente entrenada lo observa y se pierde. La mente no entrenada se identifica y crea el personaje que tiene prisa. Entonces ese personaje, para justificar el haberse identificado con ese pensamiento, tiene que actuar en consecuencia. Y entonces me empiezo a desesperar y empiezo a ponerme nervioso. ¿No? Pero tú puedes observar a la mente. El proceso de autoobservación es observo mi mente, pero también observo al que tiene prisa. Y cuando intento hacerlo, me doy cuenta que no está. Puede sonar complicado y complejo, pero este es justamente el proceso de entrenamiento mental, de desidentificación de la mente. Es un momento en el que descubro, al observar a mi mente, intentar buscar a ese que tiene prisa y darme cuenta que no está, que había sido nada más un pensamiento. Y en ese momento se crea de forma automática el yo observante, el testigo. Y eso es lo que yo soy. Con eso me tengo que identificar, con el que observa. Porque realmente el que tiene prisa no existe. Tengo prisa simplemente un pensamiento que surgió, con el que me identifiqué y entonces creé al personaje que tiene prisa. Y ahora estoy nervioso. Pero si yo observo eso de tengo prisa y mi mente está a mi servicio, no sufro, no tengo que crear a ningún personaje. No quiere decir que no, si me tengo que ir, pero en paz. Entonces, señores, me tengo que desconectar, nos vemos el jueves. Pero ya no estoy observando, me estoy dando cuenta que no hay nadie que tenga, era nada más un pensamiento y ya no me afecta. Y ahora, como la mente está a mi servicio, puedo tomar una decisión en paz y decir, señores, me tengo que desconectar porque tengo una junta o lo que sea, ¿no? Entonces, la vida cambia monumentalmente cuando la mente está entrenada. Y cuando hago este ejercicio, en donde de forma natural voy a descubrir que yo soy el testigo, el que observa, ¿sí? Se crea esta ley de tres en la autoindagación. Hay una ley de tres, ¿sí? Es de tres procesos: observar a la mente, observar al que tiene prisa, y cuando te das cuenta que no está ahí, que nada más había sido un pensamiento, de forma natural surge el tercer elemento, que es el yo observante, que es lo que tú eres en realidad. Con ese te tienes que identificar. El yo observante está observando nada más todos los procesos emocionales, de pensamiento, de todo, ¿no? Entonces, vamos a entrenar a la mente. Déjame ver si hay alguna pregunta o alguna cosa. Bueno, hay aquí una frase: fisiológicamente el centro emocional recibe la información antes que el racional y primitivamente reacciona antes de dar chance de que entre el córtex prefrontal, donde está la razón y el discernimiento. Ok. Muy bueno, pero independientemente de quién reciba la información primero, si está instalado el yo observante, tengo la capacidad de analizar la información sin el emocional desbordado y entonces tomar una decisión. Y vas a ver que funciona. O sea, contar hasta 10, eso era, de hecho, era un comercial en la televisión, ¿no? Cuando veas la promoción a 16 meses sin intereses y el vendedor te diga que se acaba en 5 minutos, cuenta hasta 10. ¿Sí? Cuando vayas a reaccionar, lo que pasa es que requiere de entrenamiento, porque efectivamente cuando el emocional está desbordado es bien difícil autoobservarse. O sea, la mente tiene que haber entrenado ya mucho, porque cuando el emocional está desbordado y usurpa las funciones del intelectual, hay veces que es muy difícil detenerlo, ¿no? Entonces vamos a estar reaccionando y reaccionando. El emocional
como dice Sandy, el emocional es parte de una parte primitiva. Esto de la parte primitiva es muy interesante porque el que instala el yo observante tiene que ver con un desarrollo de conciencia evolutivo. Tomar decisiones desde el emocional es un proceso que se llama estímulo-reacción, que es un proceso del reino animal, donde no hay un yo observante, estímulo-reacción. Percibo un estímulo y reacción, ¿sí? Entonces, alguien me dice algo y yo reacciono y le digo algo de regreso. Estímulo-reacción. Esto es lo que sucede en esta parte primitiva, en el reino animal, ¿no? Nosotros como seres humanos, evolucionados con un nivel alto de conciencia, tenemos la capacidad de instaurar un tercer elemento entre el estímulo y la reacción, que es el yo observante. Entonces, en vez de vivir en estímulo-reacción, que es vivir de manera muy pobre, puedo vivir estímulo, yo observante, que detiene el proceso, y entonces en vez de reaccionar, toma acción y se convierte en un proceso totalmente distinto, que es estímulo-reacción, es muy malo, pero estímulo, yo observante y acción ya es un proceso de la capacidad que tenemos los seres humanos para detenernos, instaurar el yo observante y en vez de reaccionar, tomar una decisión. No es lo mismo reaccionar o tomar una decisión consciente, ¿sí? Entonces, si alguien me dice algo que me molesta y es estímulo-reacción, yo reacciono y le digo algo más fuerte. Pero si alguien me dice algo, yo tengo instalado el yo observante, puedo decir, mira, esto no me afecta, y además, ¿para qué le contesto? Pues se va a poner más dura la cosa. Y en vez de contestarle, tomo acción consciente y digo, no contesto, me voy o lo que sea, ¿no? Pues la vida cambia por completo cuando instauramos al yo observante y se da este proceso de 3 partes en vez de 2. Pero este proceso de 2 partes, en donde el emocional reacciona ante cualquier estímulo, es justamente de la prehistoria, ¿no? de toda esta programación que tenemos muy arraigada de todo nuestro pasado, ¿no? Histórico, como cuando toda esta parte de cuando vivíamos en las cavernas y cuando el hombre desarrolló muchas cosas que de forma natural tenemos genéticas en donde reaccionamos como reaccionan en el reino animal, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Duda? Vamos a ver. ¿Cómo? Mira, hay una pregunta. Sí, vamos a mandar la clase a YouTube. ¿Cómo puedes vivir en el presente cuando el presente está siendo difícil o doloroso? ¿Qué no es mejor pensar en lo que vendrá o en que esto se acabará? Lo que pasa es que cuando realmente logras vivir en el presente sin esfuerzo, después de haber hecho una práctica, no puede ser tan doloroso. No digo que no sea, pero disminuye muchísimo el sufrimiento, porque el presente doloroso implica que estoy todavía viendo el futuro. Es decir, si mi mente se desconectara, el presente no sería doloroso. Estamos hablando ya de niveles muy avanzados de identificación de la mente, pero pues, sí, ciertamente posibles. Yo tengo muchos maestros y yo he tenido en lo personal muchas experiencias en donde la mente se apaga. Y cuando la mente se apaga, no importa lo que esté sucediendo en el presente, no hay un pensamiento que me diga esto es doloroso. ¿Sí? Acuérdate que estamos hablando de lo que te afecta es este pensamiento que dice el presente es doloroso. Eso es lo que nos afecta realmente, es el pensamiento, no es el presente. Lo que nos afecta es el pensamiento de el presente es doloroso, de ese es del que me tengo que deshacer. ¿Quién sería yo, aunque esté ahorita en el presente y me volteo alrededor y las cosas están así medio grises, pero quién sería yo sin el pensamiento de las cosas están medio grises? Observa, ¿sí? ¿Quién sería yo sin el pensamiento de el presente es doloroso?
O sea, entonces de lo que tratamos de hacer no es cambiar el presente. O sea, no es, me pongo en el presente, entonces se transforma. No, es desidentificarme de los pensamientos que me están narrando y narrando cosas y que son las que me hacen sufrir, ¿sí? Perfecto. Estoy leyendo acá algunas preguntas, ¿no? Perfecto, Nina, así es. Así es. Aceptar el dolor y dejar que transcurra sin resistirlo es la clave para que se disipe. Exactamente, que es lo que expliqué de las emociones. Para poder hacer eso, tengo que, lo más fácil es cuando estoy sintiendo tristeza y quieres aceptarla y dejar que transcurra, como dice aquí Sandy, se me va a facilitar esta parte de decir, estoy sintiendo tristeza. Mucha, sí, mucha. Pero ya me hice un paso hacia atrás, ya estoy diciendo, estoy sintiendo tristeza. Pero cuando me identifico, digo, estoy triste. Cuando digo estoy triste, ya no voy a dejar que fluya y que transcurra, porque la voy a hacer mía. Y para hacerla mía la tengo que justificar, y para justificarla tengo que crear al personaje que vive triste. Entonces, si yo quiero que transcurra y que fluya, no digo que se va a fluir y transcurrir en un día, pero mucho más rápido si en vez de identificarme, observo. El autoobservador no va a hacer que la tristeza se vaya, va a hacer que yo cambie mi relación en torno a ella. ¿Ok? Es difícil, sin duda. No, a ver, no, esto no es... Por eso no hay nada más increíble, no hay una persona más exitosa que la que se conquista a sí misma. Por ahí hice yo alguna vez un video de qué es lo que tenemos que hacer realmente en esta vida, cuál es el mayor trabajo. Quizás el más difícil, pero el que más enriquece es el del autoconocimiento, el de conquistarme a mí mismo. ¿Sí? Es un trabajo difícil, ¿no? Pero bueno, pero hay que hacerlo. Muy bien, pues llegamos al tiempo, ya nos pasamos un poquito. Pues muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias, Juanito. Cuídense Gracias a a ustedes. todos. Gracias, Juan. Gracias, buen día. A ustedes. Gracias, muchas gracias. Juanito, Buen fin de semana. gracias. Bye. Buen día. A ustedes. Bye. Muchas gracias. Gracias, muy interesante la clase, Juan. Muchas gracias. Qué bueno, Muchas gracias. gracias. Muchas Algo gracias. importante para seguir creciendo. Gracias. Gracias. Buen día a todos y todas. Igualmente. Gracias, justo en el momento perfecto llegó la información. Gracias. Excelente, qué buena noticia. Muchas gracias. Buen día para todos. Igualmente para todos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Sí, gracias.